a todas y a todos y permítanme que antes de comenzar esta conferencia que lleva por título La pospandemia como marco de revisión educativa, agradezca encarecidamente a la organización de esta segunda edición del Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas el haberme invitado a participar. Es un honor, creo que tenemos poco tiempo por delante, me han pedido que no me extienda mucho más de 50 minutos y yo creo que tengo como para hablar los próximos 3 o 4 días. Así que, bueno, pues intentaré reducir en la medida de lo posible y ser esquemático, breve, conciso, para aportar el máximo de conocimiento o por lo menos a abrir las máximas preguntas posibles, que creo que es de lo que se trata esta situación. En mi caso, como seguramente ya habrán adelantado, soy filósofo, soy también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde funjo como profesor de asesoría y tutorías pedagógicas. Esto es un trabajo a medio camino entre la docencia con jóvenes, pero también con profesores. Trabajo muchísimo con profesores y viendo pues, las diferentes problemáticas que van surgiendo a la hora del desarrollo de las clases, del desarrollo de los cursos, pero también trabajo de la mano de los padres de los alumnos. De hecho, soy el encargado desde hace ya 7 años por la Universidad Nacional Autónoma de México de dar la conferencia de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en casi todos los sistemas de bachillerato de la UNAM y algunas licenciaturas como puede ser medicina, contaduría, química, odontología, derecho, etcétera. Esto me da una perspectiva muy amplia de la situación porque estas bienvenidas en algunos casos se dan no solo a los alumnos sino también a los padres, como puede ser el caso de los colegios de ciencias y humanidades, los famosos CCH de la UNAM en México, que suman poblaciones gigantescas. Estamos hablando de que estos colegios de ciencias y humanidades son sistemas de bachillerato que pueden llegar fácilmente a los 30.000 alumnos sin ningún problema y supongo que serán muchísimos más. Digo 30.000 alumnos de primer ingreso. Estamos hablando de cantidades muy elevadas como todo lo que tiene que ver con la UNAM. Y esto me ha dado una perspectiva pues como decía, muy amplia de todo este marco de referencia que quiero daros y sobre todo de los problemas que tenemos por delante y que tenemos que empezar a escarbar y trabajar en ellos, porque verán, si directamente asumimos que la pandemia ya pasó, que está a punto de pasar, como es en el caso de México, donde yo radico, donde sabemos ya que a partir de el mes de agosto vamos a volver a clases presenciales. Aquí en México no ha habido clases presenciales casi desde el mes de marzo del año pasado. O sea, realmente hemos hecho todo en virtual. Hay alumnos que en agosto entrarán ya en el quinto semestre de bachillerato casi sin haber pisado las aulas de manera presencial, lo han hecho todo desde sus casas de manera remota, de manera digital. Esto significa que tenemos una amplia experiencia, pero si creemos que volver a la presencialidad, en el caso mexicano, aunque sé que muchos de los que ahora mismo me estarán escuchando pues son colegas y compañeros europeos, españoles, donde se han conseguido hibridar muy bien estos sistemas, o incluso directamente en mitad de la pandemia se optó porque los alumnos volvieran a la presencialidad, bueno, pues a lo mejor no entienden algunas de las características de lo que voy a decir o lo que voy a contar, pero creo que es importante que tengamos, como vuelvo a repetirme, un espectro mucho más amplio de la situación educativa, docente de nuestros jóvenes, no solo en el ámbito europeo, sino también en el ámbito latinoamericano. México, para más Henry, para el país latinoamericano, obviando en Brasil, que tiene mayor población. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Creo que es la pregunta fundamental que debemos hacernos si estamos dispuestos a generar ese marco de revisión educativa que nos brinda o que nos ha brindado la pandemia. Por eso el título de esta conferencia. Pensar que la pandemia ha acabado y que vamos a volver a la normalidad, aunque, como digo, volvamos a presencialidad en agosto, que no será una presencialidad total. Aquí en México será una presencialidad gradual a partir
de la segunda semana del mes de agosto, entraremos con cupos del 30% y se espera que podamos llegar a la presencialidad total allá por el mes de enero o el mes de febrero del año 2022. O sea, largo lo estamos fiando, pero es que muchos son los problemas. Y justo ahora, cuando estoy grabando esta conferencia, estamos, justo hoy, se ha declarado la tercera ola en la Ciudad de México y por tanto también en el resto de la República se irá propagando. De tal manera que el fiar lo largo a la vuelta a la presencialidad creo que es bastante inteligente por parte de las diferentes administraciones que así lo hayan tenido bien y hay que aplaudirlo. Que no signifique esto que nadie crea que estoy a favor de un gobierno o de otro, pero bueno, la medida creo que es interesante. Verán, ¿qué ha pasado en este país? ¿Qué ha pasado en México? ¿Y qué ha pasado en el resto de Latinoamérica? Porque mi vinculación desde la universidad no es solo en el ámbito educativo universitario, sino que también soy colaborador de la editorial de libro de texto SM México, todos lo conocen ya, editorial SM tiene implantación desde España en 14 países latinoamericanos, así que creo que es una editorial que todo el mundo pues conoce, una editorial de referencia de libros de calidad de texto y en mi caso soy el asesor en materia de pensamiento crítico de SM México. Y esto no es baladí y tendrá sentido al final de esta charla porque verán hacia dónde va esta situación. Resumiendo, antes de que nos diéramos cuenta, y como todos los países del mundo, aquí en Latinoamérica llegamos tarde a la prevención de la pandemia y nos encontramos pues en el marco apocalíptico en el que nos hemos encontrado todos los países del mundo. A pesar de que Italia, por ejemplo, fuera un país que ya declarara la pandemia antes que España, España tampoco hizo las previsiones necesarias y se vio metida en el problema de la pandemia casi sin darse cuenta y con cara de sorpresa, de falsa sorpresa. En Latinoamérica ha pasado exactamente igual, varios meses después nos vimos en esta situación, tuvimos que clausurar los colegios y tuvimos que salir a este nuevo mundo de la presencialidad digital. Esto, a priori, era una muy buena solución en Europa. En Latinoamérica, las características socioeconómicas y además también de la propia población docente hizo que este paso a la virtualidad fuese muy traumático. Voy a poner un par de marcos de referencia para que lo entendamos fácilmente. Si hablamos de educaciones públicas en México, estamos hablando de educaciones que son públicas y gratuitas por parte del gobierno, los diferentes estados de las diferentes regiones del país, y en este caso, pues normalmente son gentes de bajos recursos o clases medias, pero medias bajas. En México, quiero que resaltar esto, hay una gran variedad de clases medias, todos son eufemísticas, por supuesto, todo es una pobreza relativa, pero las clases medias son muchas, muy variadas y sin embargo el paso de la clase media a la clase rica, que podríamos decir, es un paso tan tibio y tan miserable que a partir de poco dinero, a partir de no más de 2.000 euros mensuales por miembro de familia, ya casi se consideran ricos, así que todo el margen inferior lo vamos a tener en clases medias. Los colegios públicos, el sistema docente público, trabaja sobre estas clases medias, mal llamadas clases medias, hasta los estratos más bajos de la misma, y después tenemos los colegios privados, que son en gran medida aspiracionistas para clases medias que más o menos pueden, medias altas, que pueden acceder a ellos, y ya directamente para los ricos. En este sector de las clases más privilegiadas de la sociedad, el paso de la presencialidad a la no presencialidad y al mundo digital no fue tan traumático por razones muy sencillas. No tenían problema en tener una computadora, en tener una conexión estable a Internet, y digo, una computadora para cada hijo o para el hijo que tuvieran en ese momento desarrollándose educativamente. Y al no tener esos problemas, bueno, pues los hijos dieron el paso directamente de la presencialidad al mundo digital, a esta enseñanza a distancia que hemos tenido que usar todos y que hemos tenido que acelerar los procesos para llegar a ellos. Sin embargo, en el mundo de la educación pública, este salto no fue tan fácil. Y no fue tan fácil porque vivimos en un país donde aproximadamente antes de la pandemia casi el 55% de la población estaba bajo el umbral de la pobreza y ahora, ya viendo el final de la pandemia, hemos sumado casi 10 millones de habitantes más en esta situación precaria. Eso significa
obviamente que el esfuerzo para que los hijos de estas familias pudieran iniciar el tránsito educativo en el mundo digital ha sido tremendamente doloroso, ha sido muy, muy complicado, porque en muchos casos no es que no tuvieran una computadora o no es que no tuvieran internet, es que en muchísimos casos es que no tenían electricidad. Entonces, claro, ha habido muchas universidades, bueno, quizás no tantas, la UNAM es un ejemplo de ella, que hizo un gran esfuerzo, un gran desembolso económico, regaló tabletas e incluso, tabletas me refiero a tabletas digitales e incluso también pagó en muchos casos la conexión a internet para que sus alumnos pudieran mantener la ratio educativa, pudieran seguir a las clases a distancia, pero claro, esto no son todas las instituciones. Cuando hablamos de la UNAM estamos hablando de una universidad emblemática en el mundo latinoamericano con un gran presupuesto, a pesar de que cada año el presupuesto va menguando y el número de alumnos va creciendo, pero no todos pudieron disfrutar de eso. ¿El resultado cuál ha sido? Acabado o ya viendo los visos finales de la pandemia, la Secretaría de Educación Pública de México sacó unos datos hace ya algún tiempo donde el número de alumnos que desde los 6 años, o sea, al inicio de la primaria, a los 24 años, que sería más o menos los alumnos que ya deberían de estar en procesos de maestría, hemos tenido un abandono que va entre los 5,2 millones y algunas cifras ya lo plantean en los 5,6 millones. Imagínense qué significa haber perdido a una población estudiantil de más de 5 millones. Es una auténtica barbaridad, porque solo tenemos que pensar en países como Portugal, que tienen 11 millones de habitantes. Estamos hablando de que más de la mitad de la población de Portugal habría tenido que abandonar lo que le corresponde hacer, que no es otra cosa más que formarse y educarse, teniendo en cuenta que entendemos la educación no solo como el ejercicio de formación, sino también en estos ámbitos como la única posibilidad de subida en la escala social y económica que pueden tener estas personas. Si tenemos una bolsa de rezago de más de 5 millones de alumnos, sea cual sea la estadística, siempre nos va a arrojar un dato de deserción superior a los 5 millones en este periodo pandémico. Lo que estamos teniendo es una bolsa ingente de alumnos, ya digo, desde los 6 a los 24 años, que algunos podrán ser rescatados, pero otros ya perdieron el tren. Y pienso en alumnos que estaban quizás en los últimos grados de secundaria, el hecho de haber tenido que abandonar las clases en esos semestres implica no poder volver a enlazarse con el nivel de bachillerato preparatoria y mucho menos acceder a la universidad. Y así suma y sigue. Esto es un rezago del que no se está hablando, un rezago del que no hay todavía un plan estratégico de rescate de estos alumnos y realmente esto va a suponer un paso atrás monumental en todos los adelantos que se hayan podido ir haciendo en los últimos 10 o 15 años con las sucesivas reformas educativas que se han tenido. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que tenemos un grandísimo problema, y hablo en particular del problema mexicano, pero este problema no es solo mexicano. México, a pesar de todo, está a la vanguardia económica de la mayoría de los países latinoamericanos. Es un ejemplo a seguir y, de hecho, los modelos de estudio de México son replicados en algunos países centroamericanos y sudamericanos. Esto implica que nuestros problemas son problemas que han sufrido pues todo el cono sur y también Centroamérica y no me cabe duda que el Caribe, que son países que están en situaciones económicas más deprimidas de lo que pueda estar México. Así que lo primero que tenemos que partir a la hora de hacer esta conferencia en este Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas es que tenemos un rezago, es que tenemos millones de alumnos que han quedado rezagados, que han tenido que abandonar la escuela simplemente porque el soporte económico, familiar, no permitía que pudieran mantener sus estudios al día. No tenían un buen internet, no tenían un buen equipo informático o ni siquiera tenían luz eléctrica y esto es una realidad aplastante que tenemos que tener siempre presente a lo largo de esta charla, de esta conferencia. Arranquemos teniendo en cuenta de que tenemos una deuda, quizás una deuda moral desde el punto de vista humano, y la deuda es rescatar a los millones de alumnos
que han quedado rezagados por causa de la pandemia y por sus situaciones socioeconómicas. A partir de ahí debemos de fabricar en México, igual que en otras partes del mundo, y creo que lo que estoy diciendo no es exclusivo de esta parte del mundo. Otro de los grandes problemas que se tuvieron que afrontar a la hora de pasar de la presencialidad al mundo digital en la educación fue que los primeros que no estábamos preparados éramos los profesores. Esto es una realidad. Hay algunos países como en España, donde la informatización y la digitalización de los procesos educativos están muy avanzados y tienen plataformas internas de gestión, no solo a nivel de centro educativo, sino ya después dentro de los propios municipios, de las ciudades, de las comunidades autónomas, tienen toda una red propia de educación. Aquí en la mayoría de los países latinoamericanos eso no existe. Y no solo no existe, sino que tampoco esa digitalización está presente en los centros de estudio. Hace ya algunos años, cuando digo algunos años, me remonto a hace más de 10 años, hubo algún político, algún presidente del gobierno en México que exhortó a la implementación de tabletas y equipos digitales en los colegios. Me tocó visitar algunos colegios del Estado de México. Si ustedes no lo saben, México se divide en 32 entidades federativas, en 32 estados. Uno de ellos es el Estado de México, que no es donde está la Ciudad de México. La Ciudad de México es una entidad federativa per se. Es el Estado de México, con la capital es Toluca. Bueno, me tocó ir al Estado de México a dar conferencias a alumnos y a padres de alumnos. Encontramos una aula de informática maravillosa, con los mejores equipos posibles, todos metidos en caja, simplemente porque el centro llevaba 4 años inaugurado, 4 años en funcionamiento y todavía no tenía cometida de luz eléctrica. Entonces, claro, cuando te encuentras este tipo de situaciones, entiendes que la digitalización de la docencia, de los diferentes procesos docentes, en Latinoamérica dista muchísimo de lo que pudiera ser en España. Y hablamos que en España, y digo España porque, bueno, de alguna manera es la sede de este Congreso Internacional. Bueno, pues en España la mayor parte de los colegios, como todos sabemos, son públicos y las universidades exactamente igual. El número de universidades privadas en España es mucho menor que el peso de las universidades públicas y también el número de alumnos, incluso de prestigio, no nos engañemos. Cualquier universidad pública pues suele gozar de mayor prestigio que otras universidades privadas en el caso español. En el caso mexicano sabemos que hay una ambivalencia ahí donde solo quizás la UNAM y alguna otra universidad salvan los trastes y después pues tenemos una deriva bastante fuerte hacia las universidades privadas, que son una opción también magnífica, pero mucho más restrictiva a la hora de asumir población de otros estratos, ¿no? La realidad entonces es que en México, en Latinoamérica, el paso a la digitalización fue tan traumático para los alumnos como para los profesores que no habían pasado en gran medida de ese cuaderno del profesor que me consta que ha existido, no sé si existe, hasta una aplicación en internet para sistemas, para teléfonos Android, que son cuadernos digitales. Bueno, pues aquí ni siquiera esa aplicación ha sido de uso común para los profesores. Y nos encontramos del pasar lista a voz en grito y de la libreta sobre la mesa para ir anotando la falta de los alumnos o las calificaciones, nos encontramos a el salto del mundo digital, profesores que no tenían en muchos casos ni siquiera el material informático necesario, y en el caso de los profesores tampoco hubo ayudas. O sea, si algunas universidades facilitaron ese tránsito a la digitalización de sus alumnos, en el caso de los profesores no fue así, y muchos profesores se encontraron sin computadora, sin un buen internet en casa y sin tampoco el uso necesario de la herramienta, el conocimiento necesario de la herramienta. Esto es una realidad aplastante y realmente en Latinoamérica, y sé que esto puede ser doloroso lo que voy a decir, y sé que todo lo que estoy diciendo puede ser profundamente polémico, porque bueno, entiendo que en este Congreso Internacional nos vamos a encontrar muchísimos docentes de todo el ámbito hispano. Bueno, también es cierto que hay que entender las cosas como son. Se presentó esta necesidad de la digitalización en el periodo pandémico y lo que se ha hecho en gran medida es levantar el pie del acelerador. Todo el mundo, si nos dedicamos a la docencia, podemos entender muy bien esta metáfora, ¿no? O sea, realmente
lo que se ha hecho es no ser tan exigente con los alumnos porque las circunstancias así lo han obligado. En muchos casos hemos pasado del pizarrón detrás de la mesa del profesor a exactamente un pizarrón digital. No ha habido una adaptación al medio, no ha habido un conocimiento del medio y de las herramientas que los diferentes medios nos han ido prestando a medida que hemos ido pasando los meses en pandemia, y estas herramientas como Zoom, por ejemplo, se han ido perfeccionando y dando oportunidades para tener mayores gadgets a la hora de dar clase o de dar atención a los alumnos. Realmente no ha habido tiempo de aprender, hemos hecho un trasvase exactamente igual, o sea, de A a A, sin haber un proceso de A a B, y al final, viendo la imposibilidad, viendo los procesos de deserción forzosa, económica de nuestros alumnos, la mayor parte de los centros educativos, de una manera tácita, quizás no abierta, quizás no escrita, pero estamos entre colegas, y si no lo digo, entonces seríamos unos hipócritas. Parte de lo que se ha hecho es levantar el pie del acelerador, no exigir en la medida de la necesidad de lo que estuviésemos exigiendo si estuviésemos en el modo presencial, o sea, ser un poco más laxos, más benevolentes. Y también nos hemos encontrado con una casuística abrumadora de inmoralidad de la otra parte. Esto también, que voy a decir, puede ser profundamente incómodo, pero la realidad es que muchos centros educativos se pusieron en contacto conmigo para pedirme de alguna manera tener charlas virtuales con sus alumnos, porque se estaba dando de manera palpable, fácil. De hecho yo lo comprobé metiéndome en algunos grupos privados de algunas instituciones educativas, donde estos grupos privados eran de alumnos, donde los alumnos estaban diciendo cuánto me cuesta pasar tal materia, ven a mi casa, haz el examen por mí, porque realmente la cámara es unidireccional y ustedes no saben si en este lado tengo a 10.000 personas pendientes de echarme un cable y ayudarme en hacer algo. Si yo estoy delante de la pantalla, puedo tener el teclado o no tener el teclado y tener la persona justo aquí haciéndome el examen de física, química, filosofía, matemáticas, inglés, lo que sea. Esto ha sido algo abrumador. El número de alumnos que se han prestado, e incluso el número de alumnos egresados de diferentes disciplinas que por necesidad económica han prestado sus servicios para hacer este tipo de trabajos indecentes, pues ha sido tal que es imposible cuantificarlo. Supongo que dentro de poco lo podremos ver. Entonces tenemos, por un lado, la laxitud a la hora de la evaluación, no someter a los mismos cánones rigurosos al alumno a la hora de poder promocionar en diferentes cursos, y por otro lado tenemos también este tráfico ilícito de conocimientos pagados por alumnos para poder aprobar materia. Al final, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de muy poco tiempo? Pues nos vamos a encontrar un enorme problema. Y el problema es bien sencillo, y cualquiera que tenga dos dedos de frente pues lo puede estar viendo. El problema es que está muy bien todo este tipo de felonías y de tejes y manejes si estás en preparatoria. Y hablo en este caso de la preparatoria, del nivel bachillerato. Pero cuando se quiera dar el salto a la universidad, lo que nos vamos a encontrar en la universidad es, un enorme número de alumnos que han desertado de preparatoria, de bachillerato, y que ya no van a promocionar a la universidad simplemente porque desertaron. Y otro tanto que son alumnos que falsamente tienen calificaciones infladas y que se van a chocar con los diferentes exámenes de acceso a las universidades que hay en cualquier sistema educativo, tanto latinoamericano como español. Y para colmo, aquellos que no hayan falseado sus calificaciones, en el fondo serán calificaciones falsamente hinchadas, o sea, calificaciones que no responden a la realidad, porque lo que se ha hecho es promocionarlo a costa de no exigir lo mismo que se exigía, simplemente porque la situación pandémica de digitalización del medio hacía imposible que un profesor sin las herramientas necesarias de la tecnología de la información y comunicación pudiera dar la clase con la misma disposición y con la misma fuerza y capacidad que lo hace de manera presencial. Simplemente porque nadie nos preparó para eso, y el que ha conseguido hacerlo bien,
pues se sus lumbreras, igual que muchas veces tenemos alumnos brillantísimos que no tenemos ni siquiera que acercarnos a ellos para no estropearlos. También en nuestro gremio hay profesores que han estado al día en todo lo que es tecnología de la información y comunicación, pero también tenemos una bolsa enorme de profesores que aprobaron sus plazas o fueron contratados en su momento, que no han tenido ese proceso de reciclaje a las nuevas tecnologías y que se han encontrado con un panorama que les sobrepasaba. Hay muchísimos casos de alumnos que han tenido que enseñar a sus profesores el uso de la herramienta digital y esto obviamente va en merma de todo el sistema educativo. Por tanto, mi pronóstico para las próximas generaciones universitarias es triste. Vamos a ver una despoblación de las universidades, simplemente por esos alumnos, como os decía, que han desertado, pero además el ingreso a la universidad, que la universidad no va a bajar sus niveles para calificar y entrar en una facultad o en otra, esa imposibilidad de dar la calificación suficiente también va a provocar una enorme deserción. Al final, todo este problema de la pandemia no ha hecho más que agravar en esta parte del mundo para futuro las divisiones sociales entre ricos y pobres. Esto es una evidencia, porque en el ámbito de los ricos, de las universidades privadas de prestigio o de caché, ahí no ha habido ningún problema. Los profesores no es que sean mejores que en otras, pero sí han tenido esas oportunidades de acercarse a la herramienta, pero sobre todo del lado de los alumnos, tenemos alumnos que nunca han tenido el menor problema a la hora de tener una buena computadora, una buena conexión a internet o incluso, que no es ninguna tontería, un espacio de privacidad y de trabajo suficiente. ¿Cuántos no han dado clases a alumnos que estaban trabajando desde un teléfono, que podía ser el teléfono móvil de un padre o de una madre, sentados en la sala de su casa donde comen simplemente porque este alumno pues no tiene ese momento, ese sitio de privacidad para recibir 4, 5, 6, 7 horas de clase de manera remota? Esta es una realidad social que tenemos que tener en cuenta a la hora de acercarnos a esa revisión que deseamos hacer pospandémica. O sea, una vez que todo acabe, una vez que podamos volver a la normalidad. Yo siento molestar y siento diferir. He leído algunos de los títulos de los simposios de este congreso maravilloso y hay una diferenciación entre una parte del océano y otra muy fuerte, muy acusada. Mientras en la parte europea se está hablando de esta digitalización como algo muy positivo que permite la implementación de nuevas herramientas, de nuevos sistemas educativos, que me parece magnífico que se puedan estar pensando en aquella parte. Aquí estamos suspirando por poder volver a clase, a la normalidad y alejarnos de esta herramienta digital en gran medida porque nos hemos dado cuenta de los problemas que tenemos y además problemas que no son fácilmente solucionables. Y no son fácilmente solucionables porque no dependen de la cuestión educativa, dependen de la cuestión económica, dependen de toda la sociedad del país y de los poderes intervinientes en ella. Entonces, para nosotros lo más natural es volver al mundo analógico, presencial, estar enfrente de los alumnos, poder hablar con ellos, porque este sistema en gran medida ha sido no pernicioso, sino simplemente paliativo. Nada más. No ha sido salvar a un enfermo, ha sido ponerle paños calientes al enfermo para mantenerlo vivo hasta poderle dar una reanimación física. Esa ha sido en gran medida nuestra realidad latinoamericana. Obvio, si algunas de las personas que ahora me están oyendo pues son profesores de universidades privadas, a lo mejor no entienden esta realidad, o de preparatorias privadas no entienden esta realidad porque no les es común, pero en el grueso de la población, ahí sí me están entendiendo perfectamente. Aparte, otro de los grandes problemas que nos hemos encontrado es que si nosotros como profesores hemos tenido problemas a la hora de acercarnos a los alumnos, lo que antes ya era difícil, que era el trabajo en equipo, colaborativo, el trabajo en grupo, depende de la parte del mundo donde estemos, así lo definiremos de una forma u otra. Si antes ya era difícil en el mundo presencial, en el mundo real, pues en este mundo virtual ha sido casi imposible. Antes era difícil porque
los sistemas educativos, los grandes paradigmas educativos heredados de los años 80 y 90 en Latinoamérica y también en España son paradigmas individualistas, donde se potencia la carrera individual del alumno y no la carrera en grupo de la clase, del salón, como le decimos aquí, ¿no? Del aula. Lo que se busca es que el alumno sea brillante per se, que se desarrolle, que tenga capacidades, que tenga sea ducho en las diferentes competencias necesarias y que salga lo más preparado posible. Y además tenemos todo un sistema de premiación, de becas, de medallas a esos alumnos que se distinguen por encima de los demás. Todavía no conozco ninguna medalla, corregidme ustedes si sí la conocen, escríbanme por favor a mi página web, coméntenmelo, pero no conozco ninguna medalla al mérito grupal, o sea, a alumnos que hayan brillado por ayudar a sus compañeros. Lo que vemos son medallas y premios y becas a los alumnos que han tenido los mejores currículum, las mejores calificaciones, que han sacado toda la carrera con una nota de 10 y en ese momento, bueno, pues los aplaudimos, salen en los periódicos y se convierten en el ejemplo a seguir por el resto de los alumnos. Este ha sido nuestro modelo y así hemos criado a nuestros alumnos. Por eso, cada vez que les pedíamos un trabajo en grupo, pues nos encontrábamos con un fracaso en grupo. El trabajo en grupo, no me dejarán ustedes mentir, siempre al final acaba siendo igual. Si tenemos 3 alumnos y le pedimos a estos 3 alumnos que hagan un trabajo en equipo, resulta que uno decide buscarlo en internet, copia toda la información, la pega en un Word y se lo manda por correo electrónico o con una memoria USB al segundo de los alumnos. El segundo de los alumnos lo que hace es volcar todo ese Word sin leerlo, sin darse cuenta de que está lleno de correcciones ortográficas en rojo, lo que hace es que lo copie y lo pone en un PowerPoint. Y finalmente el tercer alumno, que suele ser pues el más desvergonzado, el que le da menos pena salir a hablar en público, es el que agarra ese PowerPoint que ni siquiera se ha tomado la molestia de leerlo y que está lleno de falta de ortografía y que no es más que un vaciado de internet en el PowerPoint, lo presenta en clase y bueno, pues lo mal lee delante de los compañeros con más inspiración de la gracia y del Espíritu Santo que del conocimiento o de Salamanca. Esto ha sido la realidad prepandémica, pero obviamente tener a los alumnos encerrados cada uno en sus casas y además acapararles el tiempo de internet en clase eh, ha sido suficiente motivo para que a la hora de tener que hacer trabajos en grupo esto haya sido pues el más rotundo de los fracasos, el más rotundo de los fracasos. Y sin embargo, creo que debemos de aprender, porque si no estaremos haciendo el idiota todos. Debemos de aprender de qué es lo que ha pasado durante la pandemia, no solo en estos aspectos particulares, sino a nivel mundial. Cómo hemos salido o cómo estamos saliendo de la pandemia, cuáles han sido nuestros fracasos como sociedad y, por supuesto, darnos cuenta que nuestros alumnos no son ni más ni menos que una muestra representativa de cada una de las sociedades en las que pertenece. Esto es una obviedad, pero muchas veces se nos olvida esta obviedad. Los tomamos como absolutos y empezamos a trabajar o a hablar de ellos de una forma o de otra sin darnos cuenta de que no son más que la muestra poblacional del sitio donde se encuentran. ¿A qué me refiero con esto? Si analizamos los diferentes aspectos de la pandemia a nivel mundial, no es este el momento, ni tengo el tiempo, voy a hacerlo grosso modo, a pinceladas toscas, a brochazo, nos damos cuenta de que durante todo este desarrollo pandémico, durante todo este periodo, hemos estado apostando constantemente a la salvación de la vacuna, a la salvación de la ciencia. En ningún momento hemos podido abogar por la responsabilidad social. Y no lo hemos podido hacer porque cada vez que hemos solicitado responsabilidad social, lo que nos hemos encontrado es idiocia en el sentido más griego de la palabra. ¿Qué significa el idiota en griego? Bueno, supongo que la mayoría lo saben. El idiota en griego es aquel individuo que solo se preocupa de sus asuntos sin tener en cuenta los problemas comunes de los demás. Esto es lo que nos hemos encontrado en gran medida en los diferentes países del mundo donde hemos sufrido virulentamente la pandemia. Los gobiernos en turnos han exigido una serie de medidas, desde quedarse en casa, utilizar
cubrebocas, barbijos, como quieran llamarlos, mascarillas, utilizar geles alcohólicos, mantener las distancias y sin embargo hemos ido encarrilando una ola tras otra ola. En Europa ya están ustedes en la cuarta ola, aquí en América Latina ya muchos países están en la tercera ola, como es el caso de México, como les comentaba, y esto se debe simplemente a la laxitud a la hora de afrontar la responsabilidad individual. ¿Esto por qué sucede? Bueno, no, como repito, no es este el momento para contaros con pelos y señales toda esta problemática, pero esta problemática ya había sido avisada por muchos antes de la pandemia. En mi último libro, Filosofía para Desconfiados, Editorial Planeta, el final del libro, el epílogo del libro, son 3 escenarios apocalípticos, libro que sale publicado en el mes de junio del año 1919. En el año 2019, ojalá tuviera sido tanta edad y me conservara también. Y en este libro, al final, en el epílogo, como les digo, planteo 3 escenarios apocalípticos que nos pueden llevar al desastre simplemente por la falta de asunción de responsabilidad individual de la sociedad. Y el primero de los 3 escenarios que pongo en este libro es la pandemia. Meses después, no saben ustedes lo que me arrepentí de haberlo escrito con esa sensación de culpabilidad estúpida, que no es cierta, de decir... Y si no lo hubiera escrito, ¿hubiera pasado o no? Bueno, esto es una estupidez, pero ya saben que los seres humanos tenemos esa mezcla de razón y de irracionalidad casi por partes iguales que nos lleva a pensar algunas idioteces. Lo que os quiero decir es que sabíamos que la sociedad era profundamente irresponsable y en Latinoamérica más, porque la responsabilidad individual va de la mano de la confianza interpersonal. Cuando hablamos de confianza interpersonal tenemos que definirla como la respuesta a una pregunta muy sencilla, que es la que hacen los test, los diferentes estudios de confianza interpersonal. La pregunta es la siguiente: ¿cree usted que se puede confiar en los demás? Esa es la pregunta marco típica de cualquier estudio de confianza interpersonal. Esta pregunta tiene por respuesta en media en toda Latinoamérica un 14% de la población. O sea, el 14% de la población latinoamericana dice que sí se puede confiar en los demás. El 14% significa que hay un 86% de la población que dice que no se puede confiar en los demás. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la confianza con la responsabilidad? Vamos a desarrollarlo. Cuando hablamos de confianza, la definición que a mí me gusta usar para la confianza es la siguiente. Confiar es saber que el otro hará lo que se espera que haga. Os lo traduzco bien sencillo. Si yo voy al médico porque tengo algún tipo de dolencia o de padecimiento, yo confío que el médico hará lo que se espera que haga. O sea, diagnosticarme correctamente y darme las medicinas necesarias para salvar esa situación. Eso es confiar. Lo podemos extrapolar a confiar en el profesor, confiar en el chofer, confiar en el vecino, confiar en el hijo, confiar en el amigo. O sea, confiar es saber que el otro hará lo que tú esperas que haga. Pero si nos situamos en el papel del otro y le damos la vuelta a la definición de confianza, nos encontramos la definición de responsabilidad. Responsabilidad es hacer lo que los demás esperan que tú hagas. Así de sencillo. De tal manera que si tenemos un 14% de confianza interpersonal en Latinoamérica, lo que nos vamos a encontrar es un 86% de irresponsabilidad en Latinoamérica. Irresponsabilidad individual. Mucha gente confunde estos términos y habla de responsabilidad social. Mire ustedes, la responsabilidad social no es más que el sumando de las responsabilidades individuales. Y si resulta que tenemos un déficit del 86% de responsabilidad individual, no existe responsabilidad social alguna. De tal manera que nadie actúa como los demás esperan que haga. Si te piden que mantenga la distancia de seguridad, a la gente le da exactamente igual y no lo hacen. Si le piden que se lave las manos, no lo hacen. Si le piden que use la mascarilla de determinada manera o de determinado tipo de mascarilla, no lo hacen hasta que no les atenaza el miedo. Pero en cuanto el miedo se disipa por cualquier situación, es donde la responsabilidad debería de seguir manteniendo ese tipo de hábitos, y no sucede así porque no existe esa responsabilidad. De tal manera que lo que tenemos es, en el caso de México, una tercera ola, en el caso de Europa, una cuarta ola, donde los ejemplos de irresponsabilidad son tan manifiesto que ahora mismo hay 300 jóvenes en Palma de Mallorca encerrados en diferentes hoteles simplemente porque entre los padres
y ellos decidieron de manera unilateral, sin tener en cuenta los centros docentes a los que ellos están adscritos y pertenecen, pues tomarse unas vacaciones y un viaje de fin de curso porque les dio la gana. Y bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de tantos otros de irresponsabilidad individual y por tanto no podremos hablar de responsabilidad social porque las sociedades están compuestas por individuos. Este problema, si lo aterrizamos a la educación, que es lo que nos compete, y es esta revisión que tenemos que hacernos post-pandémica, entendiendo que la pandemia ya estamos saliendo de ella, si nos centramos en esta situación y en estos problemas, nos damos cuenta de que si antes los problemas de individualismo y de falta de responsabilidad eran atroces, lo que nos vamos a encontrar a la vuelta a clase es lo mismo, pero elevado a otra potencia. Porque durante todo este tiempo, nuestros alumnos, a pesar de intentar mantener la unión y relacionarse por medio cibernético, al final han estado aislados de los demás sin poder desarrollar las habilidades sociales necesarias como para reforzar la confianza interpersonal entre ellos y saber tan solo cómo se llaman sus compañeros de clase. Si ustedes son docentes en Latinoamérica, me entienden. Y me entienden porque cuando les pedimos a nuestros alumnos que nos digan el nombre del resto de los alumnos, no lo saben. No lo saben. Nuestros alumnos no saben cómo se llaman sus compañeros. Saben cómo se llaman los compañeros de lo inmediato, los que están sentados por afinidad de amistades, afinidad social, etcétera, incluso por el pantone de piel. Pero no saben cómo se llaman el resto de sus compañeros, de los 40 o 45 compañeros que componen sus salones de clase. El individualismo heredado de sus padres y del modelo social, sobre todo cuanto más al norte nos vamos, más pegados a Estados Unidos, más lo estamos sufriendo, tiene una consecuencia después a la hora de dar clase y sobre todo a la hora de desarrollarse en trabajos en equipo y grupales. ¿Y por qué estoy haciendo hincapié en esto del trabajo en equipo? Por algo muy sencillo, por algo absolutamente sencillo que yo espero que durante estos 2 días que dura este Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas se toque y se toque muy, muy, muy a fondo. Hace unos años, todos lo sabemos, año 2015, la UNESCO aprobó la Agenda 2030. La Agenda 2030 no es un simple papel marco, como fue las agendas anteriores o los intentos anteriores. En este caso, la Agenda 2030 marca un deadline, marca una línea de no retorno, una necesidad de cambiar el planeta en un futuro muy cercano, porque sobrepasando esa línea de no retorno, nos la vamos a ver muy complicada para sobrevivir de una manera coherente y ya esto lo estamos viendo. Hablar de cambio climático llega incluso a aburrir, pero es mucho más sencillo hablar del caso de los 500 muertos por una ola de calor en Canadá, con temperaturas que han llegado a los 49 o 50 grados centígrados. Repito, en Canadá. No estamos hablando de la ciudad de Écija, en Sevilla, o no estamos hablando de la ciudad de Hermosillo, en México, que son ciudades que tienen siempre los récords mundiales de días más calurosos. No, estamos hablando de Canadá. Estamos hablando de ciudades que no están ni preparadas ni que se podrían imaginar que iban a tener estas situaciones. Y esto lo vamos a ir viendo constantemente con muchísima más asiduidad. La Agenda 2030, que es una agenda que a partir del año 2015 todos los países firmantes, que fueron muchísimos, aseguraron que iban a implementar en sus diferentes modelos educativos. Gracias a esta pandemia ha sido absolutamente obviada por la mayoría de los modelos educativos, por supuesto, latinoamericanos. Así, aquí sí reconozco mi desconocimiento sobre el marco educativo español. Pero en el caso latinoamericano, la Agenda 2030 ha pasado al 5.º lugar simplemente porque nuestros problemas derivados de la pandemia han sido tan demoledores que no hemos podido replantearnos siquiera la necesidad de refundar o de transversalizar las diferentes currículas académicas para meter esos propósitos de la Agenda 2030. Sin embargo, y esto sí es un momento en el que os pido un mínimo de reflexión y que seamos coherentes y que entendamos nuestro papel en este mundo, en el papel que nosotros de manera vocacional hemos elegido, porque o eres profesor por vocación o eres un maltratador de alumnos, esto todos lo sabemos y sabemos de qué estoy hablando. Pero estos puntos de la Agenda 2030, tan necesarios, tan importantes
por lo menos como promesa de posibilidad de futuro y de que nuestros alumnos tengan el día de mañana nietos que puedan vivir de una manera digna y que no tengan que estar peleándose o luchando entre ellos por el agua o por el aire o por vivir en un clima que no los desintegre y no los convierta en pulpa y en carne. Estos problemas solo se pueden afrontar desde el trabajo en equipo. Estos problemas ya no son problemas que sean solucionables desde el individualismo. Aún así, los medios de comunicación no dejan de darnos ejemplos de grandes líderes individualistas que están intentando cambiar el mundo, como es el caso ahora mismo de Elon Musk. Pero cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que esto es mentira. Que personajes como Elon Musk o como Steve Jobs, por ejemplo, o como el mismo Thomas Alva Edison hace más de 100 años, no eran en realidad personajes individualistas. Eran personajes que estaban asentados sobre equipos de miles y miles de personas muy talentosas que trabajaban en equipo, que trabajaban en grupo, y aunque ellos fueran las cabezas visibles de todos esos sistemas o incluso dieran nombre a sus corporaciones, a sus empresas, esas pudieron salir adelante y convertirse en vanguardia gracias al trabajo colaborativo en equipo de toda la empresa, de toda la plantilla. En el caso de la Agenda 2030 y en el caso de las nuevas tendencias educativas, si hay una tendencia que debe de imperar por encima de todas, es rescatar, si es que alguna vez existió, los modelos de trabajo en equipo, de trabajo grupal, y no solo dentro de las aulas, sino también interconectada con otras aulas, con otros estados, con otros países, con otros continentes. Será la única forma real de poder afrontar con alguna posibilidad de éxito los casos que presenta la Agenda 2030. Será la única solución a futuro, pero claro, eso parte de una necesidad, que es que todos lo puedan llegar a entender. Y para llegar a entender eso, hay otra herramienta, como les adelanté al principio de esta charla, que es fundamental y que no se puede desarrollar de ninguna manera desde el individualismo, que es el pensamiento crítico. Si hay una tendencia, o debe de haber una tendencia importante, innovadora en la educación de los próximos 20 o 30 años, es educar a nuestros alumnos en el pensamiento crítico. Y cuando hablamos del pensamiento crítico hay infinidad de autores que nos pueden servir, desde José Carlos Ruiz, el filósofo cordobés, a Edgar Morin, a Noam Chomsky. Hay muchísimos autores que podemos acercarnos para entender un poco qué es esto del pensamiento crítico. Me quedo con la definición de José Carlos Ruiz. Pensamiento crítico es la capacidad de entender el mundo, no solo por lo que pienso y por mis circunstancias en el propio mundo, sino por las circunstancias y lo que piensan los demás. Entender, hacer ese juego de pensamiento dialéctico entre mi mundo y el mundo de los otros. Solo entonces nos daremos cuenta que los problemas que nos atañen son comunes y que es necesario trabajar en equipo para solucionarlos. Y esto, el mundo digital todavía en Latinoamérica no nos lo permite. Quizá en Europa sí, pero en esta parte del mundo, para el grueso de la población, no para una élite de estómagos agradecidos, sino para el grueso de la población, esto no es posible a menos que estemos en las aulas con los alumnos. Pero cuando volvamos a las aulas, lo que no podemos volver es a potenciar el individualismo. Estos premios, estas medallas que estamos dando constantemente a las mejores currículas son maravillosos, son fantásticos, en muchos casos ayudan mucho a estos propios alumnos que son brillantísimos, pero necesitamos que esos alumnos brillantes ayuden a sus compañeros. No necesitamos que en un aula un alumno tenga todo 10, necesitamos que por lo menos todos los alumnos estén entre el 8 y el 9. Y eso, aunque nos quiten medallas y nos quiten posiciones en ranking, nos aumenta las posibilidades de futuro. Porque en este caso, educar es intentar arreglar el desaguisado que en los últimos 150 años hemos hecho en el mundo. Y intentar arreglarlo no parte desde el trabajo individualista de algunos de nuestros alumnos que tengan medallas y que tengan premios. Parte desde el entendimiento de todos ellos, de que si no trabajan juntos, no van a poder solucionar ese futuro. Esto es un peso tremendo. Esto es una condena griega clásica. Esto es
mover una piedra hasta lo alto de una montaña. Esto es hacer que nuestros alumnos como Atlas soporten todo el peso del mundo en sus hombros. Y por supuesto tenemos rupturas. Pero seamos críticos con la realidad. Antes de la pandemia, el número de depresiones en nuestros alumnos era monstruoso. Todavía no tenemos las cifras post-pandémicas, pero cuando las tengamos nos vamos, perdónenme el latín, a cagar. Y estas cifras de depresión van ligadas, y todos lo sabemos y no nos hagamos los tontos, a las monstruosas cifras de depresión, de suicidio juvenil que estamos arrastrando en los últimos lustros. Solo en México como país, solo en México, desde el año 1976 al año 2019 aproximadamente, ha subido el número de suicidios juveniles más de un 270%. Esto es fruto de un sistema que potencia el individualismo, que separa a nuestros alumnos, que fractura nuestros salones, que hacen que el bullying sea algo normal y cotidiano simplemente porque no se ve al otro como un igual, sino como una cosa que se puede ningunear, y así no vamos a salir. La pandemia no ha hecho más que recrudecer, y lo vamos a ver dentro de muy poco cuando volvamos a las aulas, recrudecer esta situación. Entonces, ¿nuestro trabajo cuál es? Nuestro trabajo es hacer que nuestros alumnos se conozcan. Intentar hacer de ellos no solo buenos ciudadanos, sino buenos amigos, que empiecen a valorar este tipo de valores que desde Platón, Aristóteles potenciaban tanto, la amistad. Porque verán, el pensamiento crítico no surge desde el individualismo, lo he dicho hace un momento. El pensamiento crítico es una habilidad social, es un desarrollo del cerebro que solo se consigue en grupo, que solo se consigue entendiendo al otro. Porque si lo definimos como ese juego entre lo que yo pienso del mundo y mis circunstancias, definido por mis circunstancias, como diría Ortega y Gasset, y lo que el otro piensa y sus circunstancias, si impedimos el contacto con el otro, si no potenciamos el contacto con el otro, el pensamiento crítico se rompe y tenemos lo que tenemos ahora: pensamiento único, pensamiento acrítico, imposibilidad de afrontar los retos del futuro. La innovación en este caso, la innovación es mirar atrás, la innovación es leer nuevamente a Platón, leer nuevamente a Aristóteles, cuando decía Platón: no fuerces el juego en los niños, porque se da de manera natural y espontánea. No intentes reglar con leyes los juegos de los niños, porque ellos llegan a arreglarlos por sus propios medios de manera natural. Tenemos las habilidades naturales que como especie, como Homo sapiens sapiens, hemos sido capaces de desarrollar en el proceso evolutivo, que es ser animales sociales, ser animales políticos. Tenemos que rescatar eso en las aulas, volver a potencializar ese ámbito de lo social, no inhibir el juego, no inhibir el trabajo en equipo, no inhibir la solidaridad, y intentar que nuestros alumnos desarrollen en la medida de lo posible la mayor cantidad de habilidades sociales para adquirir el mejor o la más sana forma de pensar, como dirían otros filósofos, para que aprendan a pensar bien, de manera crítica. Solo entonces vamos a tener esa posibilidad de afrontar los retos de una Agenda 2030 totalmente desplazada por la pandemia, y que debe de haber un esfuerzo por parte de los diferentes gobiernos e instituciones de educación a niveles estatales para acelerar su implementación y su conocimiento, y que ese año 2030, fin de la agenda, podamos tener generaciones suficientemente formadas, críticas y cohesionadas a todos los niveles, a tanto, como decía, a niveles internos de los sistemas de educación, como a nivel social, como a nivel internacional, para poder afrontar con alguna garantía y posibilidad de futuro los retos que se nos vienen encima. No hay más tiempo, llevo aproximadamente unos 50 minutos hablando, no debo de extenderme más porque así me lo pidió la organización de este Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas. Espero por lo menos haber abierto la posibilidad del debate. Los filósofos no solemos ser grandes contestadores de preguntas, pero sí tenemos la capacidad de hacer que surjan muchas más preguntas, ¿no? No podemos responderlas, pero sí podemos formularlas. Espero que aparezca sobreimpresionado por aquí mis contactos. Si lo desean, pueden entrar en mi página web vico.mx
o escribirme a mi correo de la UNAM, vico@unam.mx. Yo con todo gusto les contestaré, me pondré en contacto con ustedes para lo que sea menester, o si no, por medio de la organización de este magnífico congreso, también pueden llegar a mí, ponerse en contacto, tanto por si me quieren rebatir alguna idea o si les interesa ahondar en alguna de las cuestiones que he estado planteando. Simplemente démonos cuenta de cuál es nuestra responsabilidad, porque nosotros los profesores también no dejamos de ser más que una muestra muy significativa de la población. Y si vivimos en poblaciones muy desconfiadas y poco responsables, lamentablemente los profesores tampoco vamos a brillar mucho por nuestra confianza y nuestra responsabilidad. Así que asumamos nuestro papel, entendamos correctamente lo que ha pasado y lo que está por pasar e intentemos girar esto. Si lo conseguimos, seguramente nadie se dará cuenta y las diferentes generaciones seguirán hacia adelante. Si no lo conseguimos, entonces seguramente seremos demandados por ello. Muchas gracias y espero que este congreso les sea muy, muy nutritivo e interesante.